Bien, saludos, Colegio y Academias Mendel, primero de secundaria. Bien, hijo, vamos a ver, esta semana vamos a tocar lo que se llama características de los bióticos, ¿no? Entiéndase que la palabra biótico significa seres vivos, ¿ya? Entonces veamos, mira, acá tenemos una imagen que dice que un ser vivo, como es este personaje, que puede ser tú, yo, etcétera. Necesitamos siempre relacionarnos con nuestro medio para poder intercambiar materia y energía. Por ello somos considerados un sistema abierto. Bien, la materia obviamente la podemos entender como por ejemplo, ¿no? Necesitamos oxígeno, necesitamos ciertos alimentos como lípidos, agua, minerales, vitaminas, azúcares, proteínas. Puedo los azúcares nos pueden proporcionar, al igual que las proteínas y grasas, mucha energía, ¿no? Y esa energía nosotros la expresamos al momento de correr, saltar, crecer. O cuando te pones un termómetro, entonces vemos que tenemos siempre una temperatura corporal de 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, por eso somos un sistema abierto. Muy bien. Recuerda que los seres vivos tienen propiedades únicas que los distinguen de un ser inerte, como por ejemplo podría ser reproducirse, crecer, desarrollarse, tener un metabolismo, tener homeostasis, tener irritabilidad, adaptación, capacidad evolutiva, evolución, y entre otras que se pueden mencionar. Si vemos acá, vamos a empezar con una característica típica que vendría a ser la organización, ¿no? Todo ser vivo siempre es organizado y de una manera compleja. Si vemos la estructura, podemos partir, por ejemplo, nosotros, retrocedemos al final, diremos que estamos formados por célula. Entonces la célula viene a ser una unidad fundamental, vital, funcional, genética, nutritiva y estructural de cualquier ser vivo. Y eso lleva a una organización, ¿no? Porque hay seres vivos que están formados por una sola célula, puede ser una bacteria, o seres pluri o multicelulares como nosotros, que al tener muchas células, entonces preferimos dividir este trabajo. Y para dividir el trabajo tenemos que formar grupos. Esos grupos, los primeros grupos van a formar lo que se llaman tejidos, siendo los cuatro tejidos fundamentales de nuestro cuerpo: tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular, tejido conjuntivo, ¿no? Luego estos tejidos se organizan para formar los órganos, un corazón, un riñón, un pulmón, etcétera. Y finalmente ellos se organizan en aparatos y sistemas, y o sistemas, ¿no? Como desde el aparato digestivo, el sistema circulatorio, que ya va a representar al ser pluricelular como individuo, organismo capaz de subsistir por sí solo y relacionarse con su medio ambiente. ¿Y por qué no? Dejar una descendencia. Entonces esa es la manera como nosotros, como ser vivo, nos organizamos. ¿Ok? Partimos de célula y podemos formar los diferentes niveles hasta llegar a ser un individuo, ¿no? Un individuo capaz de subsistir. Bien, vamos con otra característica. La respuesta a un estímulo es una característica reconocida como irritabilidad, que es la capacidad para reaccionar ante situaciones internas o externas, ¿no? Por ejemplo, la imagen nos muestra que el perrito es el ser vivo, entonces al recibir el estímulo visual del hueso, entonces su cuerpo responde y a nivel de la boca se produce una salivación y una alegría, ¿no? Porque sabe que se va a alimentar, pues. Entonces, ha recibido el estímulo
que es el huesito, y ha dado una respuesta, alegría, salivación para alimentarse. Por ejemplo, acá podemos ver otra forma, mire. Acá hay un estímulo, ¿no? Un estímulo, las campanadas. Aparentemente no hay una respuesta, ¿no? Pero sí ha llevado una pequeña tensión. Pero si de pronto le ponemos la campana y a la vez el hueso, entonces su respuesta de él va a ser de alegría y salivación más allá de la curiosidad del sonido. Tanto así que llega un momento que si solo toco la campana, entonces el perro produce su respuesta de salivación sin ver el hueso porque entiende que normalmente cuando hay campanadas hay alimento. Entonces son formas de ver cómo es el comportamiento, ¿no? La conducta ante ciertas situaciones. Eso es irritabilidad. Capacidad de responder a situaciones internas o externas. La adaptación son características favorables que le permiten a los seres vivos sobrevivir. Estas adaptaciones pueden ser morfológicas, fisiológicas, conductales. Si yo veo acá, por ejemplo, mira, un camaleón entre las hojas, casi no lo logro distinguir. Entonces a eso nosotros le llamamos camuflaje o cripsis, ocultamiento, ¿no? Acá dice, la cripsis ocurre cuando el ser vivo se asemeja al propio entorno donde vive para asegurar su supervivencia. ¿Correcto? Y entonces a eso nosotros llamamos cripsis, ocultamiento. Sin embargo, el mimetismo, en este caso de acá, el mimetismo dice, consiste en que un ser vivo se asemeja a otro de su entorno. Por ejemplo, acá tenemos dos anfibios. Entonces suele decir, no, hay un anfibio de ellos que es bien conocido como ofensivo, que tiene sustancias que te pueden matar, y entonces otro anfibio imita, ¿no? Imita, quiere asemejarse para que cuando venga el depredador piense que es el otro el peligroso y obviamente no le haga un daño, ¿no? Entonces es una manera, ¿no? De repente uno dice, mimetismo y crisis pueden ser igual, pero de alguna manera tiene su diferencia, pues está escrito, hemos visto acá esto. Si vemos ahora las adaptaciones morfológicas, anatómicas, estructurales, obviamente eso mucho depende cómo es su relación con el organismo y su medio, ¿no? Tener caparazones duros, espinas para protegerse de los depredadores, ¿no? Tener garras como los osos para poder defenderse, capturar a sus presas, tener alas, plumas para poder volar, cuernos para las luchas, lenguas largas, prensiles para atrapar su alimento. Es una adaptación estructural, es lo que yo veo, ¿no? Lenguas, cuernos, alas, caparazones, espinas. Adaptaciones fisiológicas, ya viene el funcionamiento de cada ser vivo, ¿no? Puedo decir, los leones carnívoros, no es su fisiología comer carne, herbívoros, conejitos, sanguijuelas hematófagos, alimentarse de sangre, o el caso del oso de hacer una hibernación cierto tiempo, como no hay alimento, duerme, descansa y disminuye su metabolismo. O en el caso de respiraciones, ¿no? Un ser humano respirar, respiración pulmonar. O el caso de los peces, respiración branquial, porque viven en medios acuáticos, viven en medios terrestres. Y en el caso de la lombriz de tierra, una respiración cutánea a través de la piel. O hablar de los arácnidos, ¿no? En su fisiología, tener sustancias de repente venenosas. ¿Ok? Entonces, hemos visto tres características, dijo: organización, irritabilidad y adaptación. Bien, nos vemos en la próxima clase.